Muy buenas tardes de nuevo a toda mi gente amante de la tinta. Les saluda de nuevo Quique Jaramillo y les deseo un día cargado de muchas bendiciones y de muchos éxitos, muchachos. Bueno, hoy vamos a estar tratando uno de los tutoriales de la serie Aprendiendo a Tatuar y es acerca de las agujas y para qué nos sirve cada una de ellas. Me vi muy tentado a hablar de pronto en profundidad sobre las técnicas, sobre el manejo de cada una, pero nos queda para un próximo episodio. Las agujas, vamos a hablar de cada una de ellas, de qué tipos de agujas hay y cómo las vamos a utilizar. Más adelante estaremos hablando en un segundo tutorial referente a las agujas, ya empatarlo con la parte de la técnica, cómo utilizar el sombreado, cómo utilizar el delineado, cómo hacer un relleno de la manera correcta, en tanto en color como en sombras. Entonces, muchachos, no se pierdan y continúen pendientes porque hoy estaremos aprendiendo demasiado. Dios me los bendiga. Chao. Bueno, muchachos, antes de entrar en materia me parece muy importante que miremos un pequeño pero a la vez importantísimo detalle en las agujas. Sea que estemos utilizando máquinas de bobinas o algún tipo de máquina también rotativa que utiliza este tipo de aguja larga, o estemos utilizando máquina rotativa que use cartucho. Antes de comprar las agujas por primera vez debemos tener algo claro: bien empacadas y esterilizadas, ¿cierto? Pero aparte de ello, como pueden ver en la parte de atrás, esta viene exacto, viene con el número de calibre de la aguja, que es calibre 10. Esta es una 9RL, en otras palabras, esta es una aguja para línea. Al decir 9 es porque aquí en la punta tiene 9 agujas de manera muy diminuta en punta diamante. Nos da información también acerca del lote. Es muy importante tener el lote por algún tema en cuanto a salud. Y también nos va a enseñar prácticamente la fecha en la cual expira como tal su esterilidad. Lo mismo, ya sea en cartuchos, también podemos ver el mismo dato. Si no incluyen su fecha de fabricación, es mejor abstenerse de comprarlas como tal, porque esto ya es un tema de salud. Entonces aquí podemos ver también que esta es una 19M1 de calibre 12. También nos dice el número de lote y también nos muestra como tal la fecha de expiración. Entonces esto es muy importante de haber entrado en materia. No siendo más, continuamos, muchachos. En el mercado podemos encontrar pues infinidad de agujas como tal y de tipos. Hoy haremos énfasis en las más representativas, en las que prácticamente vamos a estar utilizando en nuestro diario de trabajo. Para ellas vemos las RL, con sus siglas en inglés Round Liner, RM, Round Magnum. Tenemos las RS, que son las Round Shader. Tenemos las F, las flat pues, tenemos las M1 que son Magnum 1 o M2. Ya vamos a entrar a ver cada una de ellas en materia. Comencemos con las RL, muchachos. Las RL son conocidas también como las agujas punta de diamante, que vienen de manera triangular en la punta para definir lo que son las líneas. Esta aguja es única y exclusivamente para las líneas, aunque hay excepciones como se los voy a decir en un momento. En este tipo de agujas tenemos desde la 1RL hasta la 20RL, pero por lo general utilizamos hasta las 18, ¿cierto? Hay empresas que pueden fabricar un poco más de estas agujas, pero por lo general son hasta las 18 o 20. Estas agujas son exclusivamente para delinear, pero ya con una técnica avanzada, muchachos, de pronto con experiencia, que tengamos muy buena experiencia, buenos años de técnica, buena práctica como tal, podemos llegar a sombrear con ellas piezas grandes y aún piezas chicas. El mayor ejemplo es un artista como Anil Gupta, que la mayoría de sus piezas las realiza en sombreado, en realismo, pero trabajado más con agujas RL de bajo calibre como 3RL, 5RL, 7RL. En determinados momentos utilizará Magnum, pero en especial trabaja con RL hasta para realizar sombras. Nosotros por responsabilidad omitiremos esto ya que estamos comenzando apenas en nuestra clase. Quizás con un alto más grado de entrenamiento y de técnica podríamos llegar a sombrear de la manera correcta con este tipo de agujas. Por ahora vale recalcar que es única y exclusivamente para realizar trabajos en línea. También podemos emplearlas para rellenar piezas, o sea, para relleno.
nos pueden servir, pero más que todo para piezas chicas, en este caso como lettering y pequeños símbolos. Como les decía, hay en diferentes calibres, aquí vemos desde la 1 hasta la 18RL, pero como veíamos en la imagen anterior, también puede ir hasta la 20, quizás hasta más, dependiendo del fabricante como tal, muchachos. A menor calibre es mayor detalle, o sea, si te vas a realizar una pieza con bastante detalle, pestañitas, un pelaje muy delgado, ojos, vale la pena realizarlo con las agujas pequeñas, agujas como 1RL, 3RL. Ya a partir de las 5RL en adelante ya son piezas como ya de mediano a grande tamaño. Entonces ya nosotros vamos de acuerdo a nuestro talento, obviamente imaginación y creatividad, utilizando cada una de ellas. No hay como una regla general para decir cuál necesitamos o tenemos que utilizar. De acuerdo a nuestra creatividad e imaginación utilizaremos cada una de ellas. Las RL, repito, son agujas en punta de diamante exclusivamente para delinear, mientras podemos alcanzar técnicas superiores. Las row liner o las agujas RL como tal son, como les decía, para líneas y se llaman así row porque se agrupan en círculos, son pequeños círculos. La forma de estas como tal es una forma cónica usada en la punta. O sea, el objetivo de que estén tan juntos como podemos ver en la imagen, vemos que están muy juntos los circulitos, es con el objetivo de que el relleno quede completo en el momento de tirar la línea, por decirlo así. Entre más juntas estén las agujas, más bien soldadas, nos va a quedar una línea más bien definida. Bueno, muchachos, aquí ya pasamos a las RS o Round Shader. Ahorita vamos a colocar de pronto un poco o a mostrar la similitud entre la RL y la RS, pero tenemos que tener mucho cuidado porque a la hora de la verdad son muy diferentes. Como la palabra lo dice, Round Shader, o sea, se agrupa más que todo dentro de las circulares, pero no está exactamente o estrictamente para línea. Son agujas exclusivamente para relleno y para sombreado. Estas fueron fabricadas con el objetivo de que puedan llegar a esos espacios donde no alcanzan las M o las RM, en otras palabras las Magnum. Son para sombreado y relleno de pequeño espacio y de pequeños detalles, ¿cierto? Estas son agujas con un agrupado suelto entre ellas, a diferencia de las RL, que son soldadas prácticamente casi terminando la punta para que puedan realizar correctamente su delineado. Estas no, estas son sueltas, tienen la soldadura mucho más arriba para que tengan entre aguja y aguja ya espacio y no estén soldadas y puedan realizar un correcto sombreado. Estas son usadas para rellenar pequeñas áreas de color o en negros, difuminado también y sombreado. Estas se pueden encontrar desde las 3RS hasta las 30RS dependiendo ya como tal del fabricante. Como pueden ver en la imagen, muchachos, hay que tener muy en cuenta la diferencia entre RL y RS. Usted las ve y son muy similares, de hecho a simple vista es casi imperceptible, pero tenemos que estar muy pendientes a la hora de solicitar cada una de las referencias. RL es estrictamente línea, como les dije, RS es relleno y sombra para pequeños espacios, ¿cierto? Son muy similares porque vienen de igual manera del grupo de las circulares, pero son diferentes en el sentido en que las RL vienen soldadas casi por completo hasta terminar la punta, mientras que las RS simplemente tienen su soldadura en la parte superior, haciendo posible un sombreado correcto. Yo en lo personal no las utilizaba casi, las empecé a utilizar digamos hasta hace más o menos un año y medio y me ha ido espectacular, eficiente en mis trabajos, he cobrado mejor forma artística, me parece que ya mis trabajos me quedan mucho más bien realizados porque dan un detalle y un acabado mucho más perfecto, muchachos. Entonces yo creo que es bueno que las tengan ustedes dentro de su arsenal y dentro de sus herramientas de trabajo, que no falte la RS. Bueno, aquí ya vamos a entrar en materia a ver un poco lo que son las agujas planas o las agujas más conocidas como agujas para sombrear. Estas ya se dividen en tres tipos de agujas como tal. Son agujas que son las flat shader, son las Magnum, entre las cuales están las M1 y las M2, y también tenemos las RM o Round Magnum, también conocidas como lengua de gato. Están en diferentes calibres, en diferentes tipos, y quiero darle las diferencias de cada una de ellas. Yo en lo personal no utilizo más que todo las RM, que son las lengua de gato, las que están de último. Quiero aquí mostrarles un poco de pronto unas diferencias muy marcadas entre ellas para que tomemos la mejor decisión a la hora de realizar los trabajos. Obviamente cada artista va a escoger una de estas agujas de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su forma de trabajar, o quizás pueda utilizar las tres.
Comencemos por las flat. Son unas agujas generalmente soldadas de lado a lado, sin espacio entre ellas. Esta es más que todo utilizada para degradados, sombreados, difuminados y detalles en el tatuaje. O sea, es una aguja, mi parecer, lo poco que la utilicé, es para realizar un sombreado muy suave, muy delicado. Solamente tiene una línea de agujas, a diferencia de las RM o de las M1 y M2, y por ende hay que dar varias pasadas si queremos llegar a resultados un poco más oscuros, y por consecuente también puede un poco más maltratar la piel de ser así. Vamos a realizar un diseño que sea muy claro, con pocas pasadas. Esta sería una aguja perfecta. Yo en lo personal no la utilizo tanto porque a mí me gusta llegar al punto de sombreado, vaya mirando o realizando el tatuaje. Lo realizo de la manera correcta con la RM. Ya ella me va dando un tono más oscuro sin necesidad de dar tantas pasadas y de maltratar tanto la piel. Esta la podemos encontrar, como dice el número de agujas, desde la 4 flat hasta la 11. Obviamente, reitero, hay empresas que pueden realizar agujas hasta un mayor calibre como tal. Tenemos aquí la RM o Magnum Curva, también conocida como aguja lengua de gato. En mi parecer es la aguja más utilizada y sería la más recomendable a la hora de trabajos en realismo o trabajos con un degradado, tanto en sombra como en color. Esta es la preferida por mí a la hora de realizar mis trabajos, porque es la que mejor trata la piel, la más adecuada para dichos trabajos. Como dice aquí en el enunciado, generalmente está formada por 2 filas de agujas con un espaciado intercalado para realizar un correcto sombreado. Es más gentil con la piel, es mejor para los rellenos degradados y sombreados en áreas delicadas. Vemos la vista frontal y podemos ver que tiene dos hileras de agujas. Es igual prácticamente en este estilo a sus hermanas Magnum M1 y M2, a diferencia de que esta viene en curva. Como la podemos ver, viene en curva, por eso se le llama lengua de gato. Las M1 y M2 vienen rectas, que ya enseguida vamos a estar viendo las más en detalle. Estas son las más recomendables, reitero, a la hora de realizar un sombreado correcto para trabajos en realismo o degradado de color o de sombras. Quiero enseñar aquí de pronto más que todo cómo viene fabricada la aguja, tanto M1, M2 como la misma RM o lengua de gato. Son iguales, lo único que cambia prácticamente es, como les decía hace un momento, la lengua de gato viene aquí en curva, o sea, esta punta viene aquí en curva, o sea, redonda. ¿Para qué? Para que en el momento de estar pasando la aguja no maltrate tanto la piel y no quede tan rayada la piel, sino que por el contrario quede degradado. Obviamente, al estar en curva, las partes laterales de los lados no van a ser asentadas sobre la piel de manera fuerte, sino que va a ser muy poco, va, mejor dicho, medio rozar la piel, mientras que su parte central es la que va a hacer como toda la fuerza y la presión a la hora de inyectar la tinta, ¿cierto? Entonces va a quedar como un efecto degradado. Esta es una M que no es lengua de gato sino cuadrada, y por ende al pasar la aguja va a quedar rayado tanto en el centro como en sus laterales de manera igual. Esta aguja, a diferencia de la flat, de la F, viene con 2 hileras de agujas. Como podemos ver, vamos a ver si aquí podemos acercar un poco, ¿sí? Como podemos ver, en la parte superior tiene una hilera de agujas, y en la parte inferior también tiene su hilera de agujas. Tiene 2 hileras, como podemos ver, con efecto V, con el objetivo de que inyecte más tinta en el momento de rozar. Por ello podríamos maltratar menos la piel en el momento de aplicar un sombreado o un relleno, a diferencia de la flat. Por eso es recomendable utilizar esta aguja M1 o aguja M2. Es muy adecuada para llegar a las esquinas, por eso, como es cuadrada, como podemos ver que es cuadrada, puede llegar muy fácilmente a las esquinas y sacar un relleno o un sombreado más perfecto. La RM, como viene en curva, ya podemos de pronto más adelante con una técnica adecuada poder realizar el mismo trabajo que realiza esta, pero esta sí es un poco, digamos, más maltratadora en la piel si no sabemos utilizarla. Bueno, mi gente, por aquí quise hacer esto de manera manual, muy artesanal, pero para poder explicar de pronto la idea de cómo nos deja marcada la piel cada una de estas agujas, que a la hora la verdad son muy similares, pero no son iguales, son totalmente diferentes. La F, como les explicaba hace un momentico, es una aguja en pala con una sola línea, como podemos ver, es en forma lineal, una sola línea como tal, que a la hora de pasar la máquina sobre la piel nos va a dejar, como podemos ver acá, nos deja este efecto, una sola línea como tal y ya, o sea, nos dejó la raya como tal.
Por ende, si queremos que la sombra sea más oscura, nos toca pasarla una y otra vez. Y esto lleva a que de pronto se lastime mucho más la piel. Esto para mí me parece perfecto en trabajos con una sombra muy clara, como les explicaba hace un momento. La RM, que es la que yo prefiero y utilizo más en mis trabajos de realismo o de grado como tal, que nos deja marcada la línea de esa manera, como podemos ver ahí. Ya la aguja viene marcada aquí así y nos marca la línea hacia abajo, así como la podemos ver. Por ende nos va a dejar menos espacio entre línea y línea. O sea, como tiene dos líneas, a diferencia de la F, tiene no una, sino dos líneas de agujas, obviamente va a requerir menos pasadas a la hora de realizar un sombreado. La RM, como es en forma circular, viene así en forma circular en su punta, es una aguja que al pasar la aguja, valga la redundancia, al pasar la aguja en su sombreado, nos van a quedar marcadas más que todas las líneas centrales. Estas líneas nos van a quedar muy bien marcadas porque es la parte donde se hace más apoyo, que es acá. Las agujas que vienen aquí a los lados laterales se van a sentar mucho menos sobre la piel y por ende esta línea va a ser un poco más degradada, más delicada. Por eso nos da un efecto degradado a los lados. Es muy buena, reitero, para trabajar en realismo. Ya tenemos la M1, que es muy similar a la RM en el sentido en que tiene dos hileras o dos líneas de agujas y nos va a dar obviamente la línea, pero ya marcada por completo, a diferencia de la RM. Estas líneas van a ser bien definidas, cada una de ellas en el momento de asentar la aguja sobre la piel. ¿Por qué? Porque esta aguja no es como la RM, que es en B, lengua de gato, sino que esta es plana, es derecha. Entonces todas las agujas tienen una misma estatura, una misma medida como tal y obviamente se asentaría sobre la piel de manera recta. Y obviamente el espacio entre las líneas es mucho más amplio que la misma F, pero es muy similar a la RM. Ya tenemos la M2. La M2 se creó con el objetivo de, digamos que de fusionar tanto la F como la M1. ¿En qué sentido? En que hayan las líneas más cercanas unas de las otras, pero la diferencia es que no haya una sola línea sino dos. Entonces ya tenemos dos líneas de agujas que al momento de pasar sobre la piel ya vemos que están más junticas y nos va a dar un efecto de relleno y de sombra mucho más definido, como podemos ver, ¿cierto? Esto en definitiva, muchachos, esto es para verlo en un curso que más adelante o en un tutorial que más adelante estaré dando sobre técnicas de sombras, de líneas y todo. Simplemente quise tocar un poquito y adelantar un poquito el tema para que ustedes vean la diferencia entre las agujas, que es muy importante. Tipos de agujas, calibres de estas, calibres de las otras, que las RL, que las RS. Bueno, muchachos, en definitiva, yo creo que nos vamos a ir familiarizando más con ellas en la medida en que vayamos trabajando. Esto era simplemente como un abrebocas, sepamos desde ya indagar y empecemos a consultar de acuerdo a la técnica que vayamos a emplear cuáles son las más adecuadas, muchachos. Les recuerdo que no soy el gurú del tema, yo creo que entre todos estamos aprendiendo y para ello les pido y les quedaría muy agradecido que dejen sus comentarios abajo del video. Les recomiendo entonces que se suscriban al canal para que sigan recibiendo todos los tutoriales, obviamente después de haber activado la campanita o directamente les lleguen las notificaciones, muchachos. Les habló Quique Jaramillo, les deseo muchas bendiciones, muchachos, muchos éxitos, los espero en el próximo video. Bendiciones, chao.